En este video quiero hablarles sobre las fuentes de texto o las tipografías, cómo deberíamos utilizarlo de manera correcta y así evitar a que no te demanden por el mal uso de ellas. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más y nuevamente a este nuevo video. Ustedes disculpen de que yo no esté subiendo video constantemente en YouTube. Sé que la semana pasada no he subido nada de video. He tenido unos días muy ocupados haciendo unos trabajitos de diseño gráfico, ya que yo también me dedico en la parte de diseño gráfico. Me dedico también a la fotografía, al video, a la creación de contenido, como están viendo ahora mismo. También me dedico a esto y pues no he tenido tiempo, pero ahora pues aprovecho y le saco el espacio, el tiempo para hablarles de un tema que creo que es necesario como diseñador gráfico, o ustedes si se quieren dedicar a la parte del diseño, es importante que tengan en cuenta esto de lo que voy a hablarles a continuación. Vamos a hablar sobre las fuentes de textos o las tipografías, también se le pueden decir. ¿Y qué son las fuentes de texto o las tipografías? Simple, son estilos visuales en letras que puede transmitir alguna emoción, profesionalismo, o te puede descartar una personalidad. O sea, si tú utilizas una fuente, un sans serif o palo seco, eso te puede transmitir profesionalismo, modernidad, estilo moderno, tecnología. Y si utilizas serif, pues te puede transmitir elegancia, exclusividad, lujo. O si utilizas una fuente, ya sea monospace o manuscritos, script, te puede transmitir belleza, también puede ser elegancia. O sea, cada fuente de texto, así como también si ustedes no han visto el video de los colores, pues se lo voy a dejar por aquí arribita, el link, el enlace se lo voy a dejar aquí para que vayan a ver ese video que subí hace creo que un mes o 2 meses atrás sobre la psicología del color, porque el color también transmite personalidad, profesionalismo, emociones, que también en la tipografía también hace eso en ese aspecto. De todas maneras, yo les voy a hablar sobre los tipos de fuentes que utilizan ciertas marcas o que transmiten cierta tipografía, ¿sí? Les voy a hablar sobre los tipos de fuentes de texto. También voy a hablarles sobre los tipos de licencias para que lo tengan en cuenta, porque hay fuentes de texto que sí, la mayoría pueden ser gratis, pero el uso no es igual. O sea, hay diferentes tipos de licencias y diferentes tipos de usos que debemos tener en cuenta cuando vamos a utilizar esta fuente de texto o la tipografía que estemos descargando. Incluso también si vamos a manipular esa fuente de texto, si la vamos a modificar, le vamos a hacer alguna especie de un diseño especial con la letra, o vamos a usar algo para hacer un logo con estilo de símbolo o de estilo inicial o de siglas, ¿sí? Entonces utilizamos cierta fuente de texto, pero hay que tener en cuenta de que esa fuente de texto sea libre o sea, que pueda utilizarlo como estilo open source o gratuito. De todas maneras, yo después les voy a hablar más adelante del el tipo de uso, los tipos de licencias que existen hoy en día actualmente, y para que lo tengan en cuenta para pues evitar a que el dueño o el autor o el dueño de esa fuente de texto que hayas descargado evite a que no te vayan a demandar y pues te pueda salir caro el asunto. Así que la idea es que tengamos en cuenta cuando utilicemos ciertos recursos, algún diseño, algún template, o lo mismo una fuente de texto, ver cómo es el uso, si en realidad se puede utilizar para ciertas cosas o solamente para uso personal. Ok, vamos a hablar sobre los tipos de fuentes de texto o las tipografías que existen actualmente y que representan cada una de ellas. Vamos a comenzar con serif, o también se le conoce como tipografía serifa, pero normalmente le llamamos serif porque eso es el nombre usual que se utiliza en la mayoría, y vas a ver siempre ese nombre, no serifa, pero de todas maneras también se le conoce como fuente de serifa o serif. Las fuentes serif tienen pequeños remates
o terminaciones en los extremos de las letras. Sí, tienen como unas paticas que eso lo hace diferenciar obviamente de que eso es una letra serifa, de que no es igual como la otra que les voy a decir después de esta, pero esta fuente sí tienen ciertos paticas o remates o terminaciones en las esquinas y en la prácticamente de los extremos de cada letra, y eso se le conoce o ya le indica de que eso es una tipografía o un estilo de fuente de texto serif. Ahora, ¿qué representan o qué representa esta fuente de texto? La fuente de texto serif representa elegancia, representa tradición, representa confianza y también profesionalismo. Marcas que la utilizan ese tipo de fuente o ese tipo de tipografía, Vogue, Rolex, también la utiliza usualmente Sony. Aunque Sony es tecnología 100%, pero también ellos la utilizan como para darle como confianza, como lo dice aquí, y profesionalismo. Así que en ese aspecto que Sony, a pesar de que sea una marca de tecnología de años, de décadas, siempre ha utilizado ese tipo de fuente o ese tipo de tipografía serif. Y estas tipografías son ideales para marcas clásicas, legales, financieras o de lujo. O sea que si vas a crear o vas a empezar a diseñar un logo que represente algo sobre el estilo o de marca de cosas legales o financieras, o si quieres hacer algo que se llame o tenga un estilo como de lujo, luxury, por ejemplo, es bueno que utilices esta tipografía de estilo fuente de serif para que le transmita o represente ese tipo de emoción que quieras ponerle a tu logo, ya sea en estilo de lujo. Ahora vamos a hablar sobre la siguiente fuente de texto o tipografía, que se conoce como sans serif o palo seco. Sí, ustedes dirán palo seco, pero normalmente a los diseñadores no le decimos este tipo de fuente por así palo seco, porque la diferencia entre el serif, no tiene remates, son fuentes de texto o letras común, y son limpias, modernas y minimalistas. Esta fuente sí no tiene tanta, como representa mucho más, no es tan fuerte, es un poco más minimalista, más sencilla, más para una fuente que la mayoría de todos lados vas a ver ese estilo de fuente sans serif. El serif quizás no lo vayas a ver mucho en ciertas ocasiones, dependiendo, aunque se puede ver en libros ese estilo de fuente de serif bastante. Pero también vas a ver hoy en día el sans serif en ciertos anuncios, ciertos póster o ciertas publicaciones en redes sociales, o incluso en la mayoría de los logos o de las marcas que puedes ver que son de tecnología, la mayoría. ¿Y qué representa esta tipografía sans serif o palo seco? Representa modernidad, como dije, esto es una fuente más moderna, no tan clásica. Representa simplicidad, representa tecnología y también representa claridad, porque es una fuente muy fácil de leer, muy más legible. Es una fuente que no tiene tanto decorativo, no tiene tanta modificación, no se ve, no tiene ni paticas ni nada por ese estilo. Y son fuentes de texto que la mayoría de las marcas como Google, Netflix, Spotify están utilizando este tipo de fuente de texto. Incluso Apple también utiliza bastante, que ellos son full tecnología, modernidad, pues sí, simplicidad. Utilizan este estilo de fuente sans serif y son ideales, perfectas para tecnología, para startups y para negocios modernos, o sea, negocios que tengan que ver con tecnología, con software, con cosas que quieran ser un poco más allá, no tan clásico, sino un negocio más moderno, actual hoy en día, o más futurístico, podría decir. Pueden utilizar esto muy bien, este tipo de fuente de texto sans serif. Ahora vamos a hablar de la siguiente, y es la script o mano escrita. Estas son fuentes de texto que se van a ver o se van a prácticamente a lucir, o vas a notar que son letras como si estuviera una persona escribiendo a mano escrito. Prácticamente son tipografías que parecen escritas a mano, pero
estilo caligrafía, como si fuera una persona escribiendo así como una letra bien bonita, bien nice, bien elegante, a mano, ¿sí? Pues es este estilo de script, o también se le conoce como mano escritas, o también vas a ver en algunas partes que se le conoce como handwriting. Handwriting también es lo mismo, es estilo mano escrita o script. Eso también lo puedes ver, que vas a ver ese estilo así, que vas a ver que hay fuentes de texto que dice handwriting, y eso es prácticamente lo mismo, es igual, o script también, o mano escrita. ¿Y qué representa este tipo de fuente de texto? Representa elegancia también como serif, creatividad, cercanía, y también representa exclusividad. Marcas que lo utilizan, pues Coca-Cola toda la vida ha utilizado esa fuente de estilo script, mano escrita. Ellos no, aunque Pepsi una vez utilizó en tiempos pasados de antaño, cuando Pepsi estaba empezando, ellos también utilizaron fuente de texto en su logo como mano escrita o script, pero ya después como que quisieron cambiar la cosa para evitar complejo o plagio de que Pepsi se está robando la identidad de Coca-Cola o se están copiando. Entonces Pepsi decidió como que evitar conflictos legales y prefirió mejor cambiar su estilo de fuente a un estilo un poco más sans serif, digamos así, como para evitar problemas o plagio, a que Coca-Cola no los demande en ese aspecto. Pero Coca-Cola siempre se ha mantenido ese estilo de fuente mano escrita, muy usadas en repostería, sí, en moda femenina también. Es una fuente muy, se puede conocer que es muy estilo femenino, aunque también sí lo puede usar la gente masculina, sí, lo pueden utilizar esta fuente, o sea, dependiendo, como dije, si le quieres representar elegancia, exclusividad o más cercanía, más personal, pues ahí podrías utilizar este estilo de fuente de texto. Marcas artesanales también utilizan esta fuente de texto. Ahora, mi recomendación, si van a utilizar este estilo de fuente de texto de script o mano escrita, no lo utilicen en párrafos, porque esta fuente de texto, para leer un párrafo completo y quieras leer, no sé, un párrafo de 10 o 5 oraciones con este estilo de fuente, pues hay mucha gente que no lo va a entender tan fácil. En cambio, si lo puedes poner en un título o en un texto, ¿sí?, sencillo, o una frase sencilla, pues sí creo que es más accesible y más cómodo en que la persona, el usuario, lo pueda leer con más comodidad. Pero si lo vas a utilizar esta fuente de texto para ponerlo en un párrafo informativo, vas a tener problemas, porque mucha gente le va a costar en leer y puede que a lo mejor se canse y no lo quiera seguir leyendo. Así que no es recomendable, chicos, porque utilicen este tipo de fuente o mano escrita en párrafos o alguna información un poco más de 10 oraciones o 5 oraciones en adelante. Vamos a la siguiente, y esta es la display o decorativas. Estas fuentes de texto son diseñadas, ¿sí?, para llamar la atención o captar la atención. Son únicas o con más personalidad, ¿sí? Son únicamente para utilizarla en ese aspecto, o si quieres, no sé, llamar la atención, como lo dice así, o si quieres dar más impacto, más diversión, más creativo, una fuente ya que, pues sí, como que llame más la atención, que representa diversión, impacto, originalidad, entretenimiento. Y marcas que lo utilizan, pues Disney, Lego, sí, te podría decir un poco más allá, pero creo que la mayoría de ustedes deben saber que marcas así de infantiles, estilo anime, ¿sí?, que personajes de televisión, muñequitos, caricaturas, utilizan este estilo de fuente de display o decorativas. Son ideales para eventos, para entretenimiento, para campañas creativas. Si quieres, no sé, como te digo, ir más allá en darle un aspecto un poco más impactante a esa fuente o a ese texto, pues puedes utilizar este tipo de fuente de texto. También, vuelvo y repito y recalco, tampoco lo utilicen si lo van a utilizar para hacer un párrafo o algo que la gente va a leer, o piensa que lo vas a utilizar para un párrafo para que la gente lo vaya a leer. Este tipo de fuente de texto o tipografía tampoco la recomiendo en ese aspecto. Utilícenla solamente para un logo, o utilícenla para títulos, ¿sí?, o un título llamativo, un poco más
más emocionante, más que dé impacte o que capte nada más el mensaje, en leer ciertas, sí, puede ser 4 o 5 palabras y ya, o sea, pero no utilizarlo para un párrafo, para utilizarlo para colocarlo en un libro, qué sé yo, y que la gente lea párrafos de este tipo de fuente de texto. Por nada se los recomiendo, porque esto es una fuente muy fuerte, muy impactante, que la gente cuando vaya a empezar a leer el resto de palabras, pues no creo que vaya a tener la legibilidad bien en poder entender más o menos este tipo de fuente de texto. Y por último tenemos las monoespaciadas, o también se le conoce como monospace. Este tipo de letra o de tipografía ocupa el mismo espacio horizontal, o sea, es una fuente de texto como Palo Seco, como sans serif, pero es una fuente, digamos, que más tecnológico, se siente como más letra así, como no tan, sí, se puede ser legible en ciertos aspectos, pero solamente es una fuente que se puede utilizar en tecnología. O sea, no es una fuente de texto que lo vas a utilizar en algo elegante, algo de exclusividad. No, o sea, esto es una fuente de texto que lo utilizan el tipo de tecnología, cualquier tipo de tecnología, en programación, sí, orden, precisión, y mayormente IBM en algunos estilos corporativos o entornos digitales utilizan esta fuente de texto. Es una fuente de texto más técnica, o sea, es una fuente, no se suele utilizar en muchos aspectos en el diseño, pero si le quieres meter en un estilo tecnológico, programativo, algo más de informática a ese diseño o en ese arte que quieras plasmar, y utilizando esta fuente de texto, pues te puede ir bien. Pero como te digo, no es una fuente de texto que suele utilizarse en la mayoría de ocasiones, y solamente se utiliza más que todo en la parte de diseño técnico o en la tecnología, mayormente en la mayoría de las ocasiones. Este estilo de fuente de texto monoespaciadas, o también se le conoce como monospace. Ahora vamos a hablarles sobre los tipos de licencias de uso, o sea, el uso correcto de utilizar ciertas fuentes, y tener en cuenta que no todas las fuentes de texto o las tipografías son gratis. Hay ocasiones que sí pueden que sean gratis, pero tiene su uso o su uso correcto en qué manera debes utilizar esa cierta fuente de texto que vayas a descargar en cierta página, y les voy a decir cuáles son esos tipos de licencias de uso para que lo tengan en cuenta, y así evitar a que no te demanden o te vayan a denunciar por el mal uso de esa tipografía. Vamos a empezar con la que dice licencia personal use o licencia de uso personal. Esta licencia solo es, como lo dice, uso personal. No se permite usarla o utilizarla para vender productos o trabajos para clientes. Ahora ustedes dirán, pero oye, pero si yo quiero utilizar una fuente de texto y se ve tan chévere, tan nice para hacer un logo, pero dice ahí que solamente para uso personal, y no la puedo utilizar no se la puedo ofrecer al cliente cuando se le vaya a vender o entregar mi diseño de logo, y no la va a poder utilizar para vender o él promocionarse o comercializarse en utilizar esa fuente de texto que acabo de descargar o utilizar en este logo que tiene ese tipo de licencia. Pero en ese caso hay ciertas ocasiones que en esa misma fuente de texto te puede decir que si lo quieres utilizar para uso comercial, tienes que comprarles la licencia, y te dan el acceso, te dan el link o te dan un método de pago para que tú le compres la licencia de esa fuente de texto, y así con esa misma licencia pueda utilizarlo el cliente para vender productos, ofrecer servicio, o para cierta compañía que ofrezca servicio y pueda comercializarse de manera correcta, legal, con ese logo que se haya utilizado con esa licencia de personal use o uso personal. Así que en ese lado podremos decir que tienes que verificar bien el uso o la información de esa fuente de texto que vayas a descargar o utilizar para un logo o para algún anuncio, ¿sí? Algo que en verdad el cliente vaya a generar ingresos o vaya a generar dinero, y así puedas utilizar esa fuente de texto para eso, y con la licencia ya comprada para
Así evitar que el dueño de esa fuente de texto o el autor no te vaya a demandar o vaya a decir, oye, pero ustedes están generando dinero, pero ¿dónde está mi ingreso? Y están utilizando mi fuente de texto y ustedes no me han comprado la licencia para ello. Así que hay gente que no les pasa nada y dicen, no, yo lo he usado y a mí no me han demandado, no me ha escrito el dueño de ese o el autor de esa tipografía o de esa fuente de texto que utilizamos para esto o para este cierto diseño. Pero hay ocasiones que si llega el autor, el dueño de esa tipografía en fuente de texto, darse cuenta si ese producto o ese proyecto que está utilizando esa fuente de texto está funcionando, les está yendo muy bien, se están comercializando mundialmente o internacionalmente, y ahí pueda que a lo mejor el autor, el dueño, se pueda dar cuenta que no le has comprado la licencia. Así que es importante leer, chicos, y vean de que tenga la opción de que se le pueda comprar la licencia para utilizarla en uso comercial. Ahora vamos a la siguiente licencia, y esta es licencia comercial. Esta es la que te permite utilizar la fuente de texto en logos, publicidad, redes sociales y proyectos que generan dinero. Hay fuentes de texto que son comerciales, pero no son gratis. Cuando las ves, tú enseguida al ladito por ahí ves el precio. Hay fuentes de texto, sí, o que tienen licencia comercial, pero la mayoría no son gratis. O sea, la mayoría tienes que pagar. Pero ya una vez tú pagas en la fuente de texto, ya tienes todo el derecho, lo que quieras hacer con esa fuente de texto, modificarlo, hacerle arreglos. Y ya comprado, porque ya obviamente compraste la fuente de texto y también a la vez compraste la licencia. Así que ya al haber comprado eso, ya puedes utilizarlo las veces que tú quieras para generar ingresos o dinero en ese aspecto. Ahora, el del anterior de la licencia personal use, también si quieres personalizar esa fuente de texto, asegúrate de comprarle la licencia si en que vas a utilizar esa tipografía que ya tú modificaste o lo manipulaste para venderla o comercializarse. Tener en cuenta que si es personal use, es solo para uso personal. La licencia comercial, el de que tiene licencia comercial, es para uso comercial, pero la mayoría de esas fuentes de texto con ese tipo de licencia comercial no son gratis. Tienes que pagar para poder tener la fuente de texto más la fuente de texto más la licencia comercial, pero la mayoría de las que dicen licencia personal use sí son gratis, algunas sí, algunas no, aunque creo que la mayoría sí son gratis, pero tienes que, si la vas a utilizar para uso comercial, tienes que comprarle la licencia para evitar demandas. Y tenemos la última, que esta es la mejor que deben utilizar la mayoría de los diseñadores gráficos para evitar problemas, y creo que es la que utilizamos cuando estamos empezando, es la que dice open source o gratuita. Fuentes libres para muchos usos más de varias utilidad, aunque siempre hay que revisar sus condiciones. Sí, mayormente es este tipo de fuentes de texto la consigues la mayoría en Google Fonts, aunque yo después les voy a decir otras páginas también, aparte de Google Fonts, que pueden descargar este tipo de fuente de texto que tenga este tipo de licencia open source o gratuitas. Estas son las fuentes de texto que pueden utilizar para todo, sin ningún problema. Asegúrense que tenga la licencia, que tenga como un archivo documento que diga OTF, ¿sí? OTF. Si tiene ese archivo documento o ese notepad o ese archivo de nota que diga OTF, pues no hay problema. De todas maneras, ténganlo ahí, la licencia, el copyright de esa fuente de texto que diga OTF, para así asegurar de pronto un problema, evitar conflictos. Pero yo sé que la mayoría, cuando vayas a descargar en Google Fonts, son gratis y las puedes utilizar para uso comercial, para uso personal, para lo que tú quieras, sin ningún problema. Porque son fuentes libres de uso, o sea, que puede utilizarlo para todo, para uso comercial, personal, web phone, o para app o software, sí, o aplicaciones o para programas. Así que recomiendo mucho que siempre utilicen mejor este tipo de fuente de textos con esta licencia que se llama open source. Y bueno, chicos, antes de concluir con este video, quiero dejarles saber y aconsejarles que tengan en cuenta estos puntos claves que les voy a decir a continuación. Y son los siguientes: cuando vayan a ver la fuente de texto que vayan a descargar para cierto uso comercial, o se lo van
a utilizar para diseñar un logo que van a vendérselo a un cliente, y ese cliente va a utilizar esa fuente de texto que lo utilizaste o se lo aplicaste en un diseño de logo. Tengan en cuenta el tipo de licencia, si tiene el uso para el uso comercial. Si lo tiene para uso comercial, bien, y si no, déjenle saber al cliente antes de tú entregarle un logo o diseñar un logo con esa fuente de texto, de que esa tipografía tiene que comprarle la licencia o solamente se puede utilizar para uso personal. Mi recomendación es que hagan el logo con esa fuente de texto si la descargaste gratis pero no tiene la licencia de uso comercial. Utilícenla, diseñenla, pero se la muestran al cliente antes y le tienes que decir o le aclaras antes de entregar el producto o el logo de que esa fuente de texto se utilizó con una tipografía, o sí, ese logo se utilizó con una fuente de texto solamente para uso personal. Pero si quiere tener la licencia para uso comercial, para poder utilizar ese logo para vender o para ofrecer productos o comercializarse en el mercado, que tiene que comprar cierta licencia, que esa licencia tiene un costo, puede variar dependiendo, puede ser a veces $20, $50, ciento y pico de dólares. Hay fuentes de texto que la mayoría que son de licencia comercial no son gratis. Entonces, si es que quieren hacer un proyecto grande y quieren utilizar esa fuente de texto que no es gratis, pero la piensan comprar, también les aconsejo que guarden el comprobante de compra. Si eso le viene con un comprobante de compra o con un pequeño note o un documento que diga licencia, copyright, sí, que tiene uso comercial o de todo, guárdenlo, asegúrenlo, porque puedan que de pronto el autor se pueda decir, aunque yo creo que si tú compras la tipografía, yo creo que el autor de esa fuente de texto le va a llegar la notificación que tú se lo compraste, así que él sabrá que ya es el uso, lo puede utilizar para todo su uso comercial, pero de todas maneras siempre tener el comprobante guardado por si acaso el autor no se haya percatado y entonces vaya a creer que te va a demandar, y entonces tú puedes mostrarle evidencia de que, oye, aquí está mi comprobante de pago, yo te compré esta fuente de texto para este logo y se utilizó para este logo, y aquí está la prueba de que yo te compré esa fuente de texto. Así que vamos, de pronto mejor tener la evidencia y guárdalo, reserva el comprobante de pago. Y eso sí, si vas a utilizar una fuente de texto que diga for personal use, o sea, uso personal, recuerda de que si vas a comprarle la licencia para el uso comercial, también guarda el comprobante de esa compra de esa licencia comercial, por si acaso la persona empieza a demandar. Entonces tú puedes mostrarle de que, mira, yo te compré la licencia, aquí está el comprobante de pago de que te compré la licencia para utilizar tu fuente de texto en este logo o este diseño tal que se vaya a utilizar esa tipografía o esa fuente de texto que era para uso personal, pero ya le habías comprado la licencia para el uso comercial. Y otro consejo final que les digo es que lean bien, eviten páginas donde descarguen fuentes ilegales de manera pirateadas, digamos así. Utilicen páginas web que de todas maneras yo les voy a dejar aquí en pantalla, páginas confiables que son la mayoría open source. Quizás hay algunas páginas que las que van a ver en pantalla o las que vieron ahora mismo, de que son for personal use, pero te da la opción de comprar la licencia para commercial use, o sea, uso comercial. Así que podrás utilizarlo de manera comercial con, eso sí, comprarle la licencia. Ahora puedan que de pronto sean fuentes también que diga open source o gratuitos, o que digan OTF. Si dice esa sigla OTF, bueno, no vas a tener problemas porque esa es licencia libre, open source, libre de fuentes. O sea, puedes utilizarlo para todo, para uso personal, gratuito, para aplicaciones, software o para páginas web. Que la mayoría de las páginas web utilizan mayormente fuentes de texto de Google Fonts. Por lo mismo, porque Google Fonts ofrece la mayoría de sus fuentes de texto, fontes, son
open source. Así que no vas a tener problemas en que cuando vayas a diseñar un logo o algún título o algo que vayas a utilizar sus fuentes de texto, tipografías, te vayan a demandar, porque la mayoría de esas fuentes son libres de uso. O sea, puedes utilizarlo cualquier cosa de cualquier tipo de uso comercial, personal, para web o para aplicaciones o software o programas. Y bueno, chicos, lo dejamos hasta acá. Eso es todo lo que quería hablarles sobre las fuentes de texto o las tipografías. Sé que es un poco tedioso utilizar las fuentes de texto, pero si la utilizan de manera correcta, leen bien el tipo de uso de esa fuente de texto que vayan a utilizar para un diseño, para un logo, para cierta cosa que se vaya a utilizar o aplicar esa fuente de texto. Lean bien las instrucciones o la descripción de esa fuente de texto, para qué tipo de uso se puede utilizar. Si es para uso personal, pues ya saben, uso personal. O si te dan la opción para que puedas utilizarlo de manera comercial, de uso comercial, y tengas que comprarle la licencia para eso, cómprala. O sea, yo no es que te diga que no lo hagas o que lo hagas, pero evitas conflicto, evitas que te demande el autor porque estás usando su fuente de texto y te estás comercializando y no le has dado el uso, no te ha dado el uso, el derecho de tú hacerlo. Para que tengas el derecho de utilizarlo de manera comercial, de uso comercial, tienes que comprarle la licencia, el permiso, para que puedas utilizarlo y no te vaya a demandar y te salga caro esa demanda. Así que procura eso. Y si son fuentes de texto que vas a utilizar de Google Fonts o de las páginas que yo les mostré anteriormente, que son open source, la mayoría, de todas maneras lean bien siempre la descripción de la fuente. Pero si son de Google Fonts, nada más de Google Fonts, pues no vas a tener problemas, porque la mayoría de esas fuentes de texto son open source o gratuitas, libre de uso. La puedes utilizar tanto personal o comercial en ese aspecto, o para páginas web o para aplicaciones móviles o programas. Bueno, chicos, eso es todo. Si les gustó este video, no olvides darle like, dale share, comparte este video para las personas que no saben cómo utilizar las fuentes de texto, que no tienen idea de por qué los están demandando, que porque están utilizando esta fuente de texto en este logo, y entonces están criticando al diseñador gráfico, que porque me está demandando el autor de esta fuente de texto y tú no me dijiste que esa fuente de texto no era para uso comercial, etcétera, etcétera. Pues déjenle saber compartiendo este video para que se informen, para que lo tengan en cuenta si estás empezando en el diseño gráfico, y tengan en cuenta que no todas las fuentes de texto son gratis. Sí, puede ser gratis, pero pueden ser la mayoría solamente para uso personal. Si lo quieren utilizar para uso comercial, tienen que comprarle o la licencia o el permiso o la licencia de esa fuente de texto. Así que es importante, chicos, si van a utilizar esa fuente de texto, lean bien en la descripción si se puede utilizar para cierto uso personal, comercial, o si es open source, pues no vas a tener problemas, porque esas pueden utilizarlas de manera personal o comercial sin ningún problema, y no tienes que comprar ninguna licencia porque son totalmente gratuitas. Denle al botón de subscribe, que lo voy a dejar aquí, chicos, al botón de suscribirte. Suscríbanse a mi canal, aquí les dejo el botoncito, y dale a la campanita para que te notifique cuando vaya a subir el próximo video. Bueno, yo los dejo, nos veremos en la otra o en el siguiente video. Chao, chicos.